Luego le- Oye, hay un tema respecto a esto que a mí me parece que de hecho está muy ligado un poco con mi canal, ¿no? Y es, por un lado, o sea, lo voy a ligar un poco con lo de Dimo, con lo de sistemas estéticos, por ejemplo, y es en un momento dado, bueno, a ver, salvando las distancias, que yo con Dimo García es un tío que, al margen de que no compartamos la visión que él tiene sobre el arte, ¿vale? Yo le tengo mucho respeto y le tengo aprecio y es un tío que o sea, me parece muy buena persona, no tengo ningún problema con él. El hecho de que no converjamos a nivel de opinión me parece que es enriquecedor, porque enriquece el debate. Pero lo que sí que me hace cuestionarme es, por ejemplo, con lo de Rayito Talibán, no sé si has visto lo del proyecto este, Sí, sí, sí. cuando de repente defiendes posturas que son contrarias a las tuyas, o cuando das voz, das altavoz a según qué tipo de posiciones, no sé si es o positivo, porque de alguna manera lo pones sobre la mesa y puedes generar un debate, o si lo que estás haciendo es alimentar a la bestia. Por ejemplo, con el tema de las posiciones de extrema derecha. Según tú, que tú que eres una persona que yo creo que tienes bastante nivel como para poder tener una opinión quizá ya bastante madura al respecto, ¿crees que hay que combatir a la extrema derecha desde el diálogo y desde hablando con ellos y poniéndolos sobre la mesa, debatiendo las ideas, contrastando las ideas, o directamente lo que hay que hacer es ignorarla y no darle altavoz, no mirar y pasar de ellos, Yo creo para que que, no alimentarlas? yo creo que hay que, o sea, digamos, hay que ir a la confrontación dialéctica y al debate de ideas. Es decir, por ejemplo, una de las razones, pero además sustantivas y fundamentales por las que ha conseguido ascender las extremas derechas o la extrema derecha en todas partes es porque se la demonizó, porque se la satanizó. Es decir, el momento en el que aparece todo ese concepto que es demencial de vamos a hacer un cordón sanitario, que bueno, es como para hacérselo mirar, ¿no? Es decir, no, vamos a excluirlos. No, es que sencillamente todo aquello que excluyas y le hagas un cordón sanitario, le acabas de dar una importancia absoluta. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó de todos los años de mi penosa experiencia política, pero también de la toma de conciencia que fui teniendo a lo largo de los años, es cuando hace muchos años, y algunos lo recordaréis, Herri Batasuna se presentó en todas las circunscripciones nacionales. Se presentó a unas elecciones y concurrió en todo el Estado español. Entonces Herri Batasuna decidieron presentarse no solamente en Euskadi, sino en todas partes. Y Ujú. cuando aquello sucedió, yo dije, bueno, estos marcianos realmente, pero era la época además que todavía se cometían asesinatos por parte de, estaba activa ETA. Podemos Ujú. hablar ahora, voy a decir una cosa luego sobre eso. Y en ese momento se presentaron, como digo, en todas partes. Salen las elecciones, no recuerdo si eran, alguien lo sabrá, creo que eran europeas, se presentaban las europeas para conseguir un diputado en la Eurocámara y en mi pueblo, en Plasencia, nunca se me olvidará, 657 votos. O sea, hubo votos, hubo gente en Plasencia, Extremadura, allí, un contexto además de muy anti-Euskaldun, porque fueron asesinados bastantes guardias civiles, andaluces y extremeños. Había gente de la ciudad que había perdido a algún Ujú. familiar en atentados terroristas y tal. Y cuando lo vi aquello dije, ¿por qué lo han conseguido? Pues sencillamente porque se dijo, esto es lo que no se puede votar. Esto es lo que no se puede votar, esto es ser un antisistema, esto es estar fuera de todo, esto es ir contra todo. Y el lema de campaña de Ribatasuna, que no se olvida, era donde más les duele, donde más les duele. Este momento donde más le duele, ¿qué es lo que hace? Que uno, y esto sucede con Vox, sucede con todos los partidos de extrema izquierda, extrema derecha, de todo lo que entendamos que va fuera del sistema, es el momento en el que todo aquel que está hablando, claro, harto de todo, hasta las pelotas de todo, dice, eso lo voy a votar. Y si dicen, eso es tabú, lo sabemos de sobra, todo lo que pongas como tabú y no lo razones, pasa con nuestros hijos, le dice, eso está prohibido. Y no das ninguna razón, ni entras a la argumentación, ni entras a la explicación, es que nos ha pasado a nosotros cuando éramos jóvenes. Todo lo que nos dijeron que era tabú, quisimos ver qué era y quisimos pasar la transgresión del tabú, quisimos pasar el interdicto porque nos lo prohibieron y no lo explicaron. Y en todas las cosas que yo me metí
y que fueron experiencias que al final me di cuenta que ni siquiera merecía haberlas hecho, era porque me las habían prohibido. Es decir, y yo sigo funcionando muchas veces así. Es decir, a mí basta que me digan que algo no se puede hacer para que tenga ganas de hacerlo. Y entonces cuando te dicen, no, Vox, los Vox, por ejemplo, hay que decirlo, es un partido que se califican de extrema derecha y una vergüenza, ni siquiera saben ser de extrema derecha, es decir, son muy patéticos en sus posiciones, tienen un discurso vetusto y nada interesante sobre España, que ni siquiera lo han formalizado bien para que... Es más, cuando el otro día escuchaba a esta chavalita falangista, dije, ole tú, por lo menos esa salió mencionando a Ledesma Ramos, a José Antonio Primo de Rivera, es decir, esa venía súper fortalecida por la bibliografía, ¿eh? No venía en plan como Bascal, que es un cara dura, es decir, es uno del PP, que estaba en un chiringuito del PP, que cuando se le acabó el chiringuito a Esperanza Aguirre, se salió del PP para conseguir votos, pero la gente, digamos, ella dijo una frase muy buena, dijo, yo odio a los de izquierda, no podría votarles nunca, pero los respeto porque son mis enemigos. O sea, una cosa, como dijo, esos son mis antagonistas. Dice, pero los peores son los de Vox, dijo, porque engañan al patriota. Dice, son los que parece que son de ellos, pero no son de ellos. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece fundamental esta cuestión que dices, bien, lo que hay que frenar y lo que hay que impedir y lo que hay que tratar de establecer un control es el momento en el que uno defiende cosas que vayan contra los derechos humanos, contra los derechos civiles, contra la legalidad establecida y que se sigan ahí las vías oportunas y necesarias. Pero me parece que esta especie de momento en el que aparecen muchas veces y habría que excluir a Vox, perdona, que es que muchas de las cosas que decís otros partidos, hasta el propio Partido Popular o el PSOE o hasta el UPyD en su momento o Ciudadanos, son también de una bazofia absoluta. Es decir, y a veces yo diría, pues mira, para lo que defendéis vosotros, yo ahora estoy en estas fechas, llevo 2 semanas muy metido en hablar de libros sobre neoliberalismo y a veces dices, mira, a lo mejor es más preocupante un tío como Mario Draghi, que le acaban de hacer, o sea, a Mario Draghi le acaban de hacer presidente y jefazo en Italia del gobierno. Pero este tío es más peligroso que todos los antisistemas que nos podamos encontrar en el mundo. Es decir, estos antisistemas italianos que ahora dicen, no, los que han ido a defender a Pablo Hasél en Cataluña son italianos. Vale, bien. Si queréis quedar tranquilos diciendo esa chorrada, pues tirar para adelante con la burra. Pero un tío como Mario Draghi, que es el colmo de lo cool, ¿no? Un tío con chaqueta, con corbata, que ha estado al frente del Banco Central Europeo, que ha estado al frente de los mecanismos de control monetario, ese tío es un sinvergüenza, es el responsable de la miseria y del austericidio, de la precariedad de la mayor parte de la población en Europa. Ha estado en Goldman Sachs, ha estado en la Reserva Económica, fue el que le dio el préstamo a los griegos, fue en realidad una de las personas más tóxicas de todos los mecanismos de control y de repente ahora se le hace presidente y se dice, no, es que es un tío que está fuera del partidismo político. Pues peor todavía, porque a mí que me digan qué es lo que defiende políticamente, solamente defiende una cosa, los intereses de los rentistas. Por tanto, yo, en mi posición, para mí, ese es el enemigo absoluto. Es decir, a mí si me dijeran a quién habría que perseguir, pues muy claro, ahí soy como Bertolt Brecht, a los banqueros. Es decir, ¿a quién considero yo los más antisistemas? Para mí, esa es una fórmula muy 15M, ¿no? No nos llaméis antisistemas, los banqueros son los antisistemas, ¿no? Es decir, el antisistema es el sistema económico. Pero a mí, por ejemplo, yo creo que hay que ser capaz de pensar y de dialogar y de confrontar a tus antagonistas, porque digas que son malos, porque digas que son satanizados, no. Y es más, lo que tú hacías, lo que tú has hecho en Raditox Talibán y lo que uno hace es fundamental, es un mecanismo histórico de la retórica sofística. Vamos a ver, se llama hacer de abogado el diablo. Es decir, uno tiene, el pensamiento requiere, y esto es fundamental hacerlo de cuando en cuando, es tratar, y esto es una práctica desde la retórica en Grecia, a través de toda la historia de la cultura, tienes, y hasta Hegel, hasta nosotros, tienes que tratar de pensar por un momento una posición totalmente contraria a la tuya. Yo esto a mis alumnos, lo que tú haces como Rayitos Talibán, no al nivel paródico o Pero, teatralizado. pero, pero hay una cosa respecto a lo de Raditux Talibán, me gustaría aclarar. Por ejemplo, el último que hice con el doctor Soriano, él sí que lo hizo con un tono como más paródico, más evidente, pero en mi... Si tú miras los otros vídeos que he hecho, no sé si has tenido otra ocasión, pero para mí no se trata de... O sea, a ver, ¿cómo te diría? No se trata de hacer un papel, se trata de creérmelo. O
sea, yo Claro, cuando estoy, es como si estuviera canalizando. Yo cuando estoy Raditox Talibán, me lo creo. O sea, y es como, quiero llevarlo no, no, ese es hasta el extremo. Pero es claro, que además, o sea, dentro de mí hay un Raditox Talibán. claro, ¿Sabes? claro. Y igual que habrá un Fernando Talibán, igual que hay un, ¿sabes? Todos tenemos un Talibán. Pues Talibán, bueno, que es una palabra que se me vino hacia la cabeza, podía haber elegido cualquier otra, pero... ese es, pues, es fundamental hacerlo, pero no, vamos a ver, la, la parodia, que la asociamos a No me lo creo, Hmm, hay un debate que hicieron Nancy Fraser y Judith Butler sobre el feminismo ya hace tiempo, en la New Left Review, en la que Nancy Fraser acusó a Judith Butler de ser solo cultural, de un feminismo cultural, y le dijo, bueno, es que tu feminismo es cultural. Y entonces le acusó de paródica, ¿no? Lo que estoy diciendo es una parodia del feminismo, una parodia también del masculinismo, del patriarcalismo, de la heterosexualidad y no sé qué. Entonces dijo ella, no, no, la parodia requiere de una identificación con lo parodiado. La parodia requiere de una, ella le llama encarnación. Uno tiene que creerse el personaje que parodia, porque si no, y entonces yo, por ejemplo, creo que una cosa fundamental es lo que tú dices. El abogado del diablo tiene, o sea, cuando tú te tomas eso, tienes que, por ejemplo, los argumentos, los antilogismos, ¿no? Lo que llaman también los sofistas los antilogismos, es defender una posición y la contraria, y así lo hacían ellos, no en plan parábasis o hmm, parodia, que era decir, creyéndote tanto una como otra. Porque hay un hmm, momento en el que tú cuando dices, pero ya no como, sino decir, voy a buscar, incluso en los concursos de debates, los concursos de debates que se siguen haciendo todavía hoy, por ejemplo, en el ámbito anglosajón se hacen concursos de debates, o también en la Universidad Francesa, y tienen muchísimo, en España se hacen menos, por eso hay tan poca pasión por la retórica, pues se hmm, le da a la gente y se saca un tema y se dice, el uso de energías renovables, ¿no? o las centrales nucleares. Entonces sale si lo defiendes o lo apoyas, o vas contra el tema, ¿no? Entonces te cae una cosa, no por lo que tú sea tu ideología o lo que tú caigas, y de repente te cae lo contrario de lo que tú sostienes en tu vida. Es decir, entonces, por ejemplo, imagínate, eres alguien que eres carnívoro y te cae que hay que defender el veganismo. Pues tienes que coger el argumento y decir, voy a defender qué es ser vegano de la A a la Z, pero creyéndomelo. Y ese no como ese momento de, bueno, es que he venido a hacer un soneto vegano, pero en el fondo no me lo creo. Mira, yo a mis alumnos cuando en clase que les cuesta un huevo, porque les cuesta distanciarse de su yo narcisista, les digo, vamos a hablar de la exposición, por ejemplo, ahora de la de Bacon, Lucian Freud, que ha estado en la Galería Marlborough. Quiero que toméis, y digo, toda esta parte de la clase está a favor de Bacon y toda esta está en contra de la obra de Francis Bacon. Entonces siempre vino, es que a mí me gusta. Digo, que me da igual si os gusta que si no os gusta. Vosotros sois los que lo defendéis, vosotros sois los que estáis en contra. Vosotros tenéis que buscar todos los argumentos. Entonces siempre es lo mismo, a los que, como al que le toque lo que él no cree, bueno, es que a mí me ha tocado, que digo, será posible, pero eres capaz por un momento dado, pero si es que tienes que defender en esta vida muchas veces, la única forma, porque además salirte de tu yo. de Hmm, salir de yo, la única, y además hmm, el momento en el que estás elaborando el argumento de lo que tú no, por ejemplo, hay cosas que eres, absolutamente estás de acuerdo con ello porque te lo has tragado y lo has consumido. Yo veo, cuando a veces me aburro, hay un tal Ancho Bastos que es un neoliberal, bueno, se define como ordoliberal, y es un profesor gallego muy, muy divertido que tiene un montón de clases en YouTube. Pues ayer le vi uno en el que defendía las virtudes de la exclusión racial. El vídeo se llama La virtud que es bueno excluir racialmente. Y entonces el tío da unos argumentos en un curso que lo da en América Latina, creo que lo está dando en Ecuador, para muy pocos alumnos. Es un tío que se mueve por todas partes y dice, bueno, es que en Vigo, en mi ciudad, hay un amigo mío que abrió un bar que se llama El Tropical, y hmm. entonces, como quería dar ambiente, lo decoró con palmeras y le metió plantas de plástico y tal. Y entonces él decidió que quería ser un ambiente como caribeño, tropical. Y contrató camareros negros. Y entonces llegó un camarero gallego blanco y dijo que no tenía trabajo, que quería ser camarero en el bar. Y le dijo el dueño, no, mira, no, porque es que quiero que tenga ambiente de negros y que los camareros tienen que ser negros. Y dijo, en este caso, la discriminación racial es que el empresario tenía razones para entender que el bar era un bar de camareros negros que daban ambiente. Entonces, cuando oí el argumento dije, es un poco disparatado, pero en el fondo era también una forma de llevarte hasta un argumento que parece una reducción absurdo, que él se lo creía, pero que a mí hay momentos, a mí me parece fundamental.
cosas que las tenías totalmente claras, que además es que si no, no te caes del caballo en la vida. Yo, por ejemplo, cuando empezaba, y me parece lógico, vas con esa especie de anteojeras de soy un defensor de estas propuestas estéticas, de estas propuestas artísticas. Para mí no hay más música que el punk. Cuando era joven solo está el punk, los hippies que los follen, y si pueden ser asesinados, mejor asesinar a un hippie ahora que matarlo más tarde, porque si se hace viejo criará hippies jóvenes. Entonces esa especie del contra el flower power, no sé qué. Entonces los del glam son tal. Estoy entendiendo ahora un montón de cosas con esto que acabas de decir ahora. No, no, Ahora no, empiezan a cuadrar ahí un montón de... no, Sí, pero sí, de lagunas que tenía ahí. te digo que cuando vas así, en un momento dado, vas con todos esos temas, pom, 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 y hay un momento en el que dices, no, chico, que es que se te cae el... Yo, por ejemplo, durante tiempo pensé, pero vamos, es que lo tenía claro, que yo creía que el centro del mundo era mi pueblo, pero es que lo creía. Yo no podía dejar de volver a Plasencia. Para mí era el centro del mundo. Era como que había algo más interesante, más importante, más intenso que mi pueblo. Es que no lo concebía. Yo cada vez que salía cuando salí de mi pueblo hacia Madrid para estudiar, yo salí llorando de mi casa. Yo salí llorando como un calimero de la vida. Yo salí llorando. ¿Cómo era posible que yo me tuviera que ir de Plasencia a estudiar a Madrid? Y yo lloraba, y mi madre parecía aquello de Heidi, ¿no? Llorando, adiós, adiós mamá, no, no pienses en mí, no sé qué, adiós papá, el abuelito, el copo de nieve, qué sé yo, o sea, una cosa para hacer un cómic japonés, o sea, de pena. Y yo volvía cada poco y venga a volver allí al seno materno y tal. Y yo obligaba, y lo contaba muchas veces, yo cuando daba durante años todavía conferencias fuera, siempre había que poner Plasencia, que yo era de Plasencia, lo llevaba como una especie de Mm, medallón placentino. Hasta que en un momento dado dije, ¿esto qué es? O sea, me empecé a dar cuenta que es que había otros sitios alucinantes y maravillosos, y que era una pura coincidencia, y que no tenía que dejarme de interesar Plasencia, pero que no era el centro del mundo. Le empecé a ver sus fracturas, sus fisuras, sus corruptelas, sus penosidades. Me fui dando cuenta de que tenía que reajustar la mirada, y yo creo que ese momento en el que, a mí, lo digo muchas veces, es muy mm, bueno tener a veces ideas muy cerradas de temas para, como decía Groucho Marx, señora, tengo estos principios morales, si quiere otros también los tengo. Es decir, de cuando en cuando, y dice a mm, veces, si os parece y estáis en contra de mí, tratar de tomar sopa con un tenedor, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay que buscar cucharas de mm, distinto tipo, y a mí me parece que tratar de pensar en contra del argumento, hay veces que hay gente que se enfada y dice, pero si estaban diciendo una cosa y dicen ahora la contraria, perdón, pero es que también el juego de pensar es eso, pensar contra uno mismo. Es decir, yo mm, en muchas ocasiones, el otro día me decía un amigo, compran en el Prado, que ha sido una cosa bastante extraña, van y sale la noticia, me llaman del periódico, que van a comprar un María Blanchard, un cuadro de María Blanchard. Entonces, digo, coño, un cuadro de María Blanchard, ¿y por qué lo compra el Prado? Si por la ley del Prado, de la división entre el Prado y Reina Sofía, ese cuadro, si lo tiene que comprar alguien, tiene que ser Reina Sofía, de ujú, cuyo comité formo yo parte. Entonces, de repente tiran del hilo, y es que el director del museo, Pepe Guirao, el anterior ministro de Cultura, han decidido que se mete ya un cuadro de María Blanchard. El caso es que escribí un texto sobre desvaríos en el Prado, jugando con la idea del Prado, el campo, las ovejas, el aborregamiento, no sé qué. Bueno, era un disparate, porque parecía que estaba defendiendo que se hiciera. Me había puesto en plan como defender el argumento, pero llevándolo al límite de su absurdo. Es decir, y al día siguiente un colega de la universidad dijo, Fernando, exageras. Y yo escribí, dije, pensar es exagerar. O sea, el que no, creo que hay que llevar los argumentos hasta un límite, que a veces llegando hasta allí dices, mira, este argumento lo llevo hasta el límite, y me he dado cuenta que al llevarlo, al incorporarlo yo, es un absurdo. Y otras veces te quedas corto y dices, ¿qué hago aquí? Y yo, por ejemplo, fíjate, me vino bien que me penetrara Franco en el colchón de Salamanca, porque ahí, en ese momento que vi que Franco tenía toda esa mentalidad, porque le sudaba mucho el cogote y la calva, dice, ya sé por qué el tío tenía esas tendencias, bueno, como se le veía, ¿no? Que era una especie de voz aflautada, ¿no? Había algo, hay veces que piensas, Franco era un tío armarizado, o sea, había como algo ahí raro en él, ¿no? Como una especie de tío reprimido, un tío que yo creo que si fue tan cruel era porque tenía una cuestión de autorrepresión, ¿no? Y de violencia con respecto a sí mismo. Y entonces me lo imaginaba todas esas marcas de sudor con pesadillas, ¿no? Y que todo el mal que había hecho le llevaba pesadillas, y por eso sudaba tanto su almohada. Y mm, yo me llevé las pesadillas de Franco. Entonces, por ejemplo, a mí me interesan muchas veces cosas
por ejemplo, me meto en jardines a veces de argumentos de otros, en terrenos de otros, no por impostura, sino que digo, voy a tratar de ver, por ejemplo, cuando he estado ahora dando toda esta batida a través de los neoliberales, es porque dije, quiero estudiármelos a fondo otra vez, me los estudié ya hace años, pero quiero volver a estudiarme a fondo las doctrinas económicas neoliberales. No vaya a ser que yo también tenga que hacerme neoliberal, a lo mejor, y hay momentos en los que, pero de verdad, me siento con toda la calma del mundo y digo, voy a comerme este plato. Y cuando termino digo, pues sabes qué, es asqueroso, o sea, es repugnante. Pero hay otros momentos en los que a ti te habrá pasado, llevando algunos argumentos en la línea Rayitos Talibán, que al terminar habrás dicho, pues parece que algunas de las cosas que he dicho, poseído por este Sí, sí, fantasma. es lo que te iba a decir ahora, sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando, por ejemplo, defendía lo de que hay que prohibir el arte, imagínate, o sea, yo soy súper enamorado del arte, a mí me encanta el arte. Pero no solo es que me guste el arte, es que me encanta ver que cada uno tiene su pedrada. Claro, ¿Sabes? Eso me encanta. Pues de repente, claro, decir que hay que prohibir el arte, ¿no? Y tratar de llevarlo al límite, ¿no? claro. Bueno, es que hay veces que sí, que piensas que sí, que estaría bien que se hiciera, sobre todo. Pero es que, o sea, una vez que lo argumentas, te vas dando cuenta y dices, hostia, cualquier posición por maximalista que sea, si tú te vas metiendo en el papel y al final, o sea, tú puedes defender lo que sea, ¿eh? Tú puedes defender que, yo qué sé, tío, que todos tendríamos que operarnos los sexos e intercambiárnoslos. Puedes, yo qué sé, cualquier cosa que en un principio te pueda sonar a locura, si somos capaces de pensarla, de alguna manera puedes llegar a razonarla y puedes llegar a justificarla. Todo al final se puede justificar. Y además hay un elemento añadido, y es que cuanto más absurda es la idea, porque, o sea, por ejemplo, el nazismo, tú lo piensas bien, tiene un componente absurdo que flipas. Y ya si le añades los desfiles, le añades una iconografía que viene de la India, pero dada de la vuelta. O sea, hay una serie de elementos en la mayor parte de las ideologías que han existido hasta ahora, que si los analizas con el detalle te das cuenta de que también todos tienen un componente bastante absurdo. Pero sin embargo, si tú te vas metiendo, metiendo, llega un punto que es que realmente dices, bueno, pues sí, ¿por qué no? Prohibir el arte no es tan descabellado. Tiene su sentido. Lo que más me sorprende es cuando luego me escribe, mira, no sé si lo has visto, por ejemplo, había un story que tengo por ahí en mi Instagram, no sé si has tenido tiempo de verlo, pero de alguien que me ha escrito como un poco enfadado, ¿no? Con el tema este de Rayito Talibán, por lo que había hablado con el doctor Soriano y tal. Y claro, dices, hostia, claro, es que no todo el mundo entiende de qué va esto, la gente que lo pilla a medias, y en el fondo es un poco también lo que yo quería, pero cuando luego... Una Bueno, cosa es lo que quieres desde un plano idealista y otra cosa es cuando te encuentras claro, gente que te odia o que tiene un mal rollo por defender algo que en realidad no es lo que tú crees. bueno, sobre todo ahí hay una cosa fundamental, que es la ironía y la metaironía y este tipo de situaciones tiene una precondición, que es la mínima inteligencia del que lo está escuchando. Es decir, algo que el otro día salía, cuando haces zapping en la tele, tú no tienes tele, pero bueno, me contabas Mm. que no ves tele, pero haciendo zapping en la tele, y es lo que yo creo que hace que mucha gente consuma YouTube y ya no haga ni siquiera el zapping en la tele, te encuentras tal cantidad de bazofia que al final ves cualquier cosa, ¿no? Y el otro día hay un programa que se llama Cachitos, que es como bueno, el típico zapeado, de zapping de cosas, y este se dedica a hacer como una especie de continua historia de la música de los tiempos de la movida y sacaba un tema de los Nikis que en España cabemos casi todos la tortilla de patatas, no sé qué. Entonces, es una cosa es como de españolator tal, en España está ganando a Yugoslavia. Tal. Bueno, ese es el tono del tema. Bueno, es un tema de época que lo hicieron para reírse del momento de pues, España, es España, España. Bueno, el tema, por cierto, de Mario, ¿no? De Mario de las banderas, ¿no? Mm. Pues, por ejemplo, ese tema de Que esa sales, es otra. También me gustaría algún día, si te sales, apetece charlar sobre ese tema, ver tu sales, opinión, porque... Mm. sales con esa y entonces como le ha pasado a Mario, ¿no? Te caen los palos, como le ha caído a él le entraron los palos desde Rita Maestre, es decir, a él no le atacaron
le atacaron los que tenían que haber entendido la pieza, es decir, que le atacaron los pretendidamente izquierdistas o los expodemitas, etcétera. O sea, una cosa de pena. Pues de los nikis, este tema de España de Yugoslavia, resulta que con el paso del tiempo ya lo cantaban los fachas, es decir, ellos lo hicieron para darle palo al españolitismo, a esa especie de rollo España, España, envueltos en la bandera. Y de repente se volvió las tornas. Un grupo muy cercano, bueno, algunos han sido alumnos míos, pero vamos, que muy cercano sobre todo más a mi hijo que a mí, el grupo Homo Belamine, que por ejemplo, han sido muy colegas de él. De hecho, Ernesto fundó con algunos del grupo un grupo que se llama Círculo de Filosofía Analítica de Podemos. Crearon un grupo que se llama Filosofía Analítica de Podemos. Bueno, hicieron una serie de cosas pero que ellos se atribuyeron como que ellos eran el Círculo de Filosofía Analítica, bueno, verdaderamente flipante. Pues estos somos Melavine que sacaban aquellas cosas que fueron hipsters con Rajoy. Entonces fueron allí a la sede de Génova Eso, yo cuando vi todas estas reacciones digo, pues esto podía haberlo hecho yo, tío. Claro, Esto claro, pues era imagínate. una cosa como, ostras. Pues Sí, eso, sí, sí. Ismael, uno de los del grupo, de los que sale ahí, pues es alumno mío y muy amigo de Ernesto, alumno de filosofía, estudia aquí en la Autónoma y tal. Bueno, pues Mm. luego hicieron el grupo de apoyo FEA, los seguidores de Esperanza Aguirre, ¿no? Bueno, feministas con Esperanza Aguirre, porque era feminismo, Esperanza Aguirre. Bueno, también le dieron a la camiseta. ¿Y cómo lo fueron llevando? ¿Cómo defendían acabar con la vida moderna, volver a los caminos? Pues estos, en su ironía, en su ir trabajando con la ironía, se metieron en un momento, porque hay momentos en los que te puede seguir la gente en la ironía hasta un punto, pero hay un momento en el que ya no lo entienden, porque no saben en qué te estás metiendo. Entonces, ¿qué les sucede? Pues que a uno de ellos, como supongo que sabes, pues está enchironado, está metido en la cárcel por el tour de la manada. Entonces, No, pero no la metió a la cárcel al final, ¿no? Creo que bueno, no. esperamos que le cayó Sí, pena de sí, cárcel. sí, ha habido un juicio y toda la historia, sí, sí. Bueno, pues esto, lo que ellos querían era ironizar el morbo, ¿no? Y tratar el morbo, que era evidente de los medios de comunicación, porque coño, ahí es que lo veíamos todo. Por ejemplo, es que hay un morbo que hace que es que todo el sistema mediático va dando la vuelta a las cosas que pasan de elogiosas a insultantes, de insultantes a el gran homenaje. Por ejemplo, yo estos días, pues haciendo zapping a la hora de levantarme la siesta, pues veo llorando a Bustamante moco tendido, ¿no? Ahí llorando y digo, ¿qué cojones habrá pasado? Pues que ha muerto Alex Casademont, el de Operación Triunfo 1, pues que se ha matado ahí en Cataluña. Entonces este era uno pues de los que participó en la edición primera de Bisbal, de Rosa de España y tal, 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 tal. Pues Mm. todo al principio, no puede ser, ha muerto, era maravilloso, era el colmo de todo, tal cual. Todo el mundo, venga elogios. O sea, una cosa ya, digo, hostia, debía ser Frank Sinatra, ¿no? ¿Qué cantante debía ser? Debía ser la reencarnación de Elvis Presley. Ya el otro día, eso fue ayer, ¿no? Y ya hoy sale, sí, era un tío que vivía la vida a tope. Y ya esta tarde hay cosas oscuras, había tomado droga, estaba alcoholizado, cómo fue el accidente, en realidad estaba arruinado, tenía una empresa de calcetines. Ya cuando llegan los calcetines, dije, ahora vendrán los colchones, o sea, vendrán los colchones usados. Ese momento que ya aparece el colchón meao, el colchón cagao, el colchón con semen, el colchón con sangre menstrual, o sea, el momento en el que ya hemos hecho, era todo colchón de king size, no era como que estábamos Mm. posando, estábamos regios y de repente los muelles se salieron del colchón. Ese momento dices, hostia, esta es la existencia. Por tanto, hay un momento en el que hay que tener, yo creo que siempre la precaución que dices, amigo mío, cuando está uno haciendo ciertas ironías, la ironía requiere del público más inteligente, que capte también los niveles en los que estás desplazando el discurso. Porque mira, cuando nosotros, y así ha sido, en las conversaciones nuestras, la que tenemos mañana con los queridos colegas y también con Baby, ¿cuándo nos ha venido el troleo? Cuando no se han entendido las ironías. Es decir, que ha habido momentos en los que nos ha venido como encima el haterismo más extraño y hasta nos ha causado una sensación de desconcierto que dices, pero ¿qué es lo que creen que hemos dicho? O sea, que es que no han entendido. Y es cierto que explicarse no es una cosa fácil y que nos explicamos mal, evidentemente que nos explicamos todo lo mal que podemos, porque tampoco eso nos Mm. dedicamos a dar cátedras, no es necesario hacerlo, pero que cuando uno está tratando de hacer algo que también tiene una labor, una tarea de juego, hasta una parte lúdica, te van a ver necesariamente por la parte equivocada, eso es absoluto. Es decir, yo, por ejemplo, ya, digamos, hace mucho tiempo renuncié
a ser entendido. Es más, yo entiendo que esa parte de rata, de coeficiente errático, que dices una cosa y la gente entiende la contraria, es decir, que estás hablando contra ciertas cosas y la gente dice, uy, si lo elogió, ¿no? Por ejemplo, imagínate, aquí hay quien ha escuchado a lo mejor el rato en el que hablábamos de que me poseyó Franco y dice, o sea, Castro era un franquista, ¿no? Y apoya a Franco. Bien, pues se han quedado con eso, pues adelante con los faroles, ¿no? A hacer con eso una tesis doctoral, ¿no? A ver si os da para algo. Pero yo Mm. siempre digo lo mismo, hay momentos en los que tienes que hacer o porque si no te cortas mucho, un momento de confianza, porque en el fondo estas cosas también tienen un carácter de modificación de tu propia cosmovisión mental, es decir, que tienen un carácter hasta medio catártico que digas, voy a hacer esto. Mira, hay algo que a mí me parece fundamental, sintetizando. Hay que entrarle con decisión al ridículo. O sea, hay que meterse en el terreno del ridículo con un vigor brutal. Uno de mis maestros, que ahora por fin se le hace una exposición, porque es el artista, uno de los mejores que yo conocí, no se le había hecho nunca una exposición buena, Javier Utray, que Ujú. era de todo, que hacía de todo, que es una, ahora cuando se haga su exposición yo creo que se va a ver que es una de las figuras más importantes del arte de los años 70, 80, 90. Pues este Javier Utray tenía una frase de la mística sufí que dice, el arte es o conduce al desapego del fruto del acto. Esa frase que hay que desentrañarla es huir de una identificación en la que tú consideres que lo que has hecho es lo mejor que se puede hacer y lleves tu yo hasta el objeto casi de y vuelta y lo envuelvas como si fuera un capullo de la seda perfecta que hace que no tenga exterioridad. Es decir, como lo he hecho yo, carece de exterioridad y solamente tenéis que adorarlo y prostraros delante de ello. Y él decía, lo fundamental es, y esto lo decía Ibn al-Arabi de Murcia, es recibir escupitajos de todos los que te aprecian. Es decir, meterse por un pasillo y que te escupan mocos verdes, casi una escena medio punk. Y hay que entrar, yo en el segundo libro que escribí, Elogio de la pereza, tengo un capítulo que se llama Elogio del arte ridículo. A mí me encanta hacer el ridículo. Es más, y afrontar el ridículo con lo fortalecedor que es. Y a veces defender una idea que no te gusta es asumir el ridículo de, joder, me voy a meter en un pantano de la de Jesucristo, esto que voy a hacer no tiene ninguna razón de hacerse, pero lo voy a hacer porque voy a salir fortalecido.